Eran las 3:15 de la madrugada. El aire cerca de un cementerio no se siente igual que el de la calle, es diferente. La estética y transmisión de la radio empezó a cambiar de ritmo, justo cuando me acerqué a las tumbas más antiguas desde afuera del cementerio. Acompáñame a ver qué es lo que se escucha en estas frecuencias. Soy Rafael Ornelas y esto es Sonicast. Bienvenidos a la frecuencia prohibida. Esto es Fuera del Aire. Solo aquí en Sonido Estéreo. Dicen que el silencio de un cementerio es absoluto, pero eso es porque a altas horas esto puede cambiar. Hay energías y espectros que el ojo no puede ver y observar, y solo herramientas como la radio sí son capaces de captar algunas de estas frecuencias. Y es que yo me tocó vivir una de estas experiencias. Eran ya las 3:15 de la madrugada. El cielo estaba totalmente cerrado, bajo una luna roja, pero no era un rojo normal, era un rojo muy denso, que parecía vigilar cada uno de mis movimientos. El cielo se quedó sin estrellas, sin una sola estrella, y una neblina densa golpeaba el parabrisas del carro. Al pasar frente al cementerio de la localidad, algo cambió. El motor no se apagó, pero el carro empezó a frenar, como si el asfalto se hubiera convertido en lodo. Por más que aceleraba, el auto se detuvo por completo justo enfrente a la puerta principal del cementerio. Intenté pedir ayuda, pero mi teléfono no tenía internet ni señal. Estaba atrapado en un frío que parecía hielo. No quería mirar hacia el cementerio, así que encendí la radio del auto solo para romper ese silencio que nos daña a todos. Fue el peor error que pude cometer. La frecuencia de 108.1 estaba activa. Pero esta vez no era música ni estática normal, ni como vimos en la vez pasada, no era mi voz. Eran cortes de transmisiones que se ensamblaban para formar frases directas hacia mí. Claramente escuché esta frase. Ven, acércate, prohíbe, estoy La curiosidad pudo más que mi instinto de supervivencia. Tomé mi teléfono, abrí mi app de radio y bajé del auto con una linterna. Caminé hacia las rejas, la frecuencia estaba ahí, pero alcancé a preguntar. No puede ser. ¿Hay alguien aquí conmigo? La radio respondió con un seco sí. Sí. Entonces yo no sabía qué hacer. Con todo el miedo, pregunté: ¿Quieres que entre al cementerio? Y la voz en la frecuencia me ordenó: pasa que acércate. Pasa y acércate. Lo que capté a continuación no son interferencias, son voces que no deberían estar ahí y hacen que me sintiera que alguien me estaba observando fijamente. Con mucho miedo, entré solo con una linterna de mi celular. Iba caminando lentamente hacia adentro. En la frecuencia solo había ruido blanco y palabras sin coherencia. Pregunté: ¿dónde estás? Y escuché: te estoy viendo. En eso se escuchó que cayó cerca de mí un vaso de veladora, como si alguien lo hubiera aventado, y se quebró en varias partes. Y en la radio escuché que decía: corre.
Salí corriendo hacia afuera, me quedé paralizado frente a la reja oxidada. La linterna de mi teléfono apenas se veía en la neblina, pero podía sentir miradas desde la oscuridad. Sé que alguien me estaba viendo. Sé que alguien detrás de mí estaba ahí y que alguien me estaba observando fijamente y podía verme y yo no. Nuevamente pregunté hacia el aire: ¿eres bueno? Y escuché un no. Pregunté: ¿me puedes ver? Y decía palabras sin coherencia. Y escuché: corre. Yo quise volver a preguntar y pregunté: ¿qué? Y me volvió a insistir: corre. En ese instante salí corriendo, ya que se escucharon las pisadas de alguien que venía corriendo detrás de mí. Apagué la radio y me fui. Lo que acaban de ver no tiene una explicación lógica. Analizando el audio cuadro por cuadro, noté que la voz que responde sí no tiene las ondas de una voz humana. Es una frecuencia que cortaba segmentos de otras estaciones para decir palabras como si siguiera de la propia estática. ¿Es posible que los cementerios funcionen como antenas para aquellos que ya no tienen voz? ¿O será que no debí sintonizar otra vez esta frecuencia? Por lo que pasó el otro día. Y es que no hace mucho tiempo, en mi estudio estaba trabajando y ya era altas horas de la madrugada. Estaba trabajando como un día normal, tenía que acabar un video. En ese entonces llegué a ese punto de las 3:33 de la madrugada, cuando el monitor no mostró nada más que un mensaje de sintonización de radio. De repente, la lámpara del estudio empezó a parpadear. No le di importancia, la apagué y encendí la lámpara de mi escritorio. Después de un momento, se sintonizó la frecuencia y esta vez estaba en toda la pantalla. Y aparecía con el mensaje que no puedo cerrar esta ventana porque tiene el control total de la PC. Duré así un buen rato hasta que escuché unos ruidos que me hicieron salir de ahí, del estudio. Y no volví hasta el día siguiente, pero antes vi una figura que me decía desde la ventana: era alguien igualito a mí. Era alguien igual a mí, nomás que tenía una risa malvada. Pero jamás intenté dejar eso así. Y volví al siguiente día y no pasó nada. Pero si quieres ver la historia completa, aquí te dejo en la tarjeta. Haz clic aquí arriba o te dejo aquí abajo en el link de la descripción para que vayas a ver el video. Y también te muestro aquí lo que grabé en el estudio a las 3:33 de la mañana. También te dejo aquí la tarjeta o puedes ir también aquí desde la descripción. Y pues bueno, de lo que pasó en el cementerio aún sigo procesando lo que pasó esa noche. El carro volvió a encender justo cuando me alejé de la entrada, como si me hubiera dejado ir. Por ahora. Pero tú comenta, ¿qué crees que haya sido eso? Te leo en los comentarios. Pero esto no termina aquí. Suscríbete y activa la campana si esto te ha gustado, porque esto apenas comienza. Estamos en sonido estéreo. Sonicast. No te vayas todavía. Puedes ir a ver lo que grabé en el estudio mientras trabajaba a las 3:33 de la madrugada y en esta vez en el estudio como les comentaba anteriormente. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.